conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. ¿Qué le pasó? Justo me puse a pensar cómo yo llego a Sebas y recuerdo que un amigo en común. En tercera persona. Sí, cómo llego a ti, ¿no? ¿Cómo llego a ti? Y justo un amigo en común en cuarentena había publicado que mi amigo estaba participando para una beca en Estados Unidos en un curso de dirección y creo que estaba presentando un corto, si no me equivoco. Y me salió tu Instagram, empecé a seguirte y de ahí a un tiempo salió del guión al render, recuerdo. Eso fue hace tiempo. Sí, Porque el render fue 2020. Se fue hace bastante tiempo. sí, bastante tiempo. Y lo caso. Baja, a la miércoles. Qué recuerdos. Sí, ¿cómo comenzó para ti, no? O sea, yo siento que, el cine es algo realmente alucinante y, o sea, para todo el mundo, creo, a la gente que lo ve y, pucha, para la gente que lo hace, la primera vez que me llevaron a ver cómo era todo el mundillo, yo estaba en un curso de taller audiovisual y recuerdo que yo en ese momento estaba estudiando comunicación integral, como que un poco más general. Y específicamente iba a trabajar como que en oficinas, iba a ver todo eso, y es como que yo estudié fotografía cuando salí del cole un par de meses y dije como, ala, me gusta mucho más eso, tipo, lo creativo, todo el mundo. Y cuando llevé este curso, fue muy locazo y el profe recuerdo que nos invitó a un comercial a toda la clase, fuimos solo dos personas y pucha, pues ya ahí poco a poco me hice camino. Y fue locazo porque ves toda la gente que trabaja en una pela o en un comercial en ese caso, ¿no? Y de ahí lo que me cambié de carrera, de ahí me cambié de instituto y bueno, llegó toda la pandemia, ¿no? Pero pude conocer un poco más del cine y enamorarme completamente, ¿no? ¿Cómo más o menos fue esa experiencia para ti? Sé que estudiaste medicina No, no y... estudié medicina. No, no, perdón, Quisiera estudiar. quisiste Sí. estudiar medicina secundaria. No, ni loco hubiera estudiado medicina. Son demasiados años. Bueno, sí, quise estudiar medicina. De hecho, desde chivolo ya me gustaba el cine y yo cuando vi La Momia 2, siempre lo cuento, cuando vi La Momia 2 y dije, yo quiero hacer esta vaina, me interesa mucho, me parece paja, pero el sueño se fue desvaneciendo, pasó a ser medicina y en el último año del colegio, cuando tenía, cuando estaba hace quinta secundaria, pero yo hice un año más porque en mi colegio yo estudié en el Humboldt, que tenemos un año más, que es el abitur o el bachillerato. Entonces hacemos quinto de secundaria y prácticamente sexto de secundaria. Y ahí nos dejaron hacer en el abitur un trabajo que era grabar un video que representara todo lo que habíamos visto en el curso Wow. o hacer una exposición. Todo el salón eligió video y yo me junté con mis causas, mis amigos, nos juntamos y yo escribí el guión, lo dirigí, lo grabé, todo. Y terminamos ganando como mejor idea y mejor corto de los dos salones porque éramos dos salones y dije, wow, man, ¿qué es esta paja? Que yo ya sabía en ese momento que quería estudiar comunicación, pero no sabía que quería estudiar comunicación audiovisual. Entonces ese verano vendí mi batería acústica, o sea, yo tenía una batería acústica acá en mi casa, la vendí, me compré una cámara, una Rebel 5B me acuerdo, y en base a eso, ahí nomás empecé o sea, grabé dos cortos con la misma gente que fueron mis amigos, bueno, son mis amigos todavía del colegio. Grabamos dos cortos antes de entrar a la universidad. Los cortos los pasaron en la tele, en el programa El placer de los ojos de Ricardo Darín. ¡Wow! ¡Qué paja! Ahí fue cuando dije, ah, ya, ok, esto está, o sea, estoy en el camino correcto, ¿no? O sea, es como una reafirmación. Y pucha, de ahí simplemente ha sido hacer. Que, no sé, eso es cuando alguien dice que es la vocación que realmente te llama a hacer algo, ya es eso para mí, ¿no? Realmente me llama contar historias, realmente me llama a escribir, me llama a dirigir, me gusta mucho, me siento muy cómodo, me divierto bastante, pero claro, nació de una pequeña idea que
era casi como infantil e irreal Claro. hasta la realidad y bueno, poco a poco volvió esa llamita, ¿no? Y ahora está gigante. Me da mucha curiosidad porque no eres la primera persona que, que me cuenta personalmente que quería estudiar medicina en la secundaria. Y siempre yo pregunto por qué. No es la pregunta como para desalentarte, porque sé que o para desalentar a las personas que me han contado eso, pero o sea, siento que es una carrera muy difícil y es como siempre me han dicho que hay que tener vocación para eso. ¿Cómo así dijiste en la secundaria como que me gustaría estudiar medicina? Yo creo que sí, ¿no? Porque creo que toda carrera es difícil. Igual, por ejemplo, si te dedicas al cine, el cine creo que es hasta más difícil de entrar. Sí, O sea, siquiera complicado. entrar que medicina, porque medicina tienes peldaños que tienes que subir. Claro. En cine y entrar no sabes que primero es entrar, que no es como das un examen de admisión y puedes entrar, Ajá. sino como te mandas a la piscina de los leones, entras como algo y de pronto vas entrando como subir y tienes que decidir a qué vas. Pero yo quería estudiar porque mi hermano menor, se puso a ver operaciones en la tele cuando daban en E! Entertainment y me jaló el ojo, me llamó la atención. Me puse a ver Claro. yo también, me pareció chévere y dije, ay, pues yo quiero dedicarme a esto. Y llegó cuando tenía 14, ahorita tengo 25, cuando tenía 14 me fracturé el platillo tibial. Entonces se me fracturó el platillo tibial, la rótula se movió de su sitio y tuvieron que operarme la rodilla izquierda para ponerme 2 tornillos y que se quede ahí quieta la rótula. Entonces me interesé también por la traumatología, porque justamente me habían operado a mí y quería ver qué me habían hecho. Y así fue como se me llamó la atención. Y lo dejé porque simplemente en cuarto secundaria, mi colegio por suerte nos ofrece la oportunidad de hacer lo que se llama un practicum, que nos lleva una semana en las vacaciones de agosto, creo que era agosto, no me acuerdo, nos lleva una semana a ver cómo es la vida de la carrera que queremos hacer. Si va a ser arquitectura, te llevan a la UPC, que es la Universidad Peruana, no me acuerdo, Universidad Peruana, no me acuerdo, Ciencias Aplicadas, creo. Universidad de Ciencias Aplicadas del Creo que Perú, sí, no me una acuerdo. cosa así. Una cosa así. Y haces algo en la UPC, si eres, no sé, comunicador, te llevan a ver cómo es la vida del comunicador. Abogado, guau, ya. Yo fui al de medicina y no me gustó. No me pegó y no me gustó. Entonces ahí fue que descarté la idea. Pero ahora, ese es un punto bien interesante. Sé que no es un podcast de medicina, pero es bien interesante porque estudiar medicina acá, si bien es complicado, tienes que prepararte y tienes que entrar. Como mi colegio es peruano-alemán, si quieres estudiar, por ejemplo, medicina en Alemania, es 3 veces más complicado aquí en Bolivia. Wow. Porque en Abitur, en el bachillerato, existe una nota que se llama los números clausus, que es la nota final. Y va desde el 1 al 5, 1 siendo la mejor nota y 5 siendo la peor. Para estudiar medicina tienes que tener un número clausus de 1.1 o 1.2, si no me estoy equivocando, lo cual equivale a tener 19, 19 y medio o 20 de promedio final. Wow. Entonces tienes que realmente ser crack para estudiar medicina en Alemania, En por alemán, ejemplo, ¿no? claro. Wow. Sí, es lo caso. Sí, es muy loco, ¿sabes? Me interesa mucho, tengo muchos amigos que cuando en mi etapa de deportista en el colegio, estudiaba con ellos, eran del colegio Matsule en Arequipa. Y muchos de ellos como que cuando yo ya había acabado el cole, ellos seguían estudiando, ¿no? Y era como el tema de irse de intercambio. ¿No? Tú, de una u otra manera, cuando estudiaste comunicaciones, ¿no pensaste como que hacerlo en Europa? Porque sé que de una u otra manera como estudiar ese año extra te da muchas facilidades Sí. para irte a Europa a estudiar. Más o menos cómo fue esa decisión tuya y por qué te decidiste por la U de Lima, qué fue lo que viste. Más o menos cómo era ese panorama tuyo al momento de entrar, o mejor decirlo, la expectativa que tenías como de un plano y como cuando llegaste, cómo fue, ¿no? Bueno, yo sí quería estudiar en Alemania. Yo de hecho me había planificado para estudiar en Alemania, pero no quería, o sea, iba a estudiar comunicación, o sea, ciencias de la comunicación en Alemania. Ahora, mi conocimiento en ese entonces también era errado porque la ciencia de la comunicación es la semiótica, no es que sea la carrera. Muchas veces decimos acá, estoy estudiando ciencia de la comunicación, estoy estudiando semiótica. No, estoy estudiando comunicación audiovisual o comunicación tal, pero la Claro. carrera como tal es comunicación, no es ciencias de la comunicación. Em, entonces yo iba a estudiar en Alemania y uno fue porque visité la de Lima,
sea, hice la visita de universidades acá Ujú. en Lima. En Lima, Perú, visité y me encantó la de Lima. O sea, me enamoré. Fui a la UCA, había ido a la Toulouse, creo que fui a la Ajá. Cato, a la UCA, a chequear, ¿no? Ajá. Creo que no me acuerdo. Pero yo me enamoré de entré al campus de la de Lima, me encantó. Mis papás también sacaron la preconcepción de que el comunicador es periodista, sino que puede desarrollarse en mil cosas. Entonces es casi como una navaja suiza, un comunicador, ¿no? Que puede hacer varias cosas. Ahora, depende también qué es lo que hagas. Si te enfocas en una sola cosa, vas a ser un especialista en eso, ¿no? Que en mi caso, mi objetivo es enfocarme en ser guionista y director, que eso es como lo que más quiero hacer. Bueno, y también hago mi podcast y demás porque me gusta. Claro. Claro, pero eso fue lo que me decidió y luego dije, pucha, habrá sido un error haberme ido a no haberme ido a Alemania y me puse a pensar. Y cuando mis cortos salieron en la tele y después en 2016, creo, no me acuerdo, 2016 y ganamos un premio en México con un corto de 1 minuto, Wow. dije, no fue un error. Yo tenía que haberme quedado acá, fue la decisión correcta, porque también, este, por ejemplo, yo ahorita estoy en una maestría, ya me aceptaron. Qué bueno. Y si todo sale bien, igual en septiembre me estaría yendo a estudiar. Digo siempre si todo sale bien, porque uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro, puede pasar 17.000 inconvenientes, Sí. tipo, y normal, ¿no? O sea, es parte de la vida, siempre pasa. Entonces yo postulé el 2020 a Alemania y por ejemplo no ingresé, porque Alemania es también otra forma de hablar, otra forma de expresarte, otra forma de comunicar tus ideas. Y mi mejor amigo del colegio, que se llama Frank, me dijo, oye, pero ¿por qué estás postulando a Alemania si tu idioma es castellano? ¿No sería mejor que postules a una universidad donde hablen castellano y te puedas desenvolver mejor o algo en inglés? Y yo le dije, oh, tienes razón, ¿no? Por el castellano lo sé de derecha de arriba a izquierda, puedo entender el dialecto, sé cómo funciona. Ujú. Inglés también podría entender, pero alemán, si bien lo hablo bastante fluido, eh, tienes que conocer muchísimo de la lengua para poder expresarte bien. Entonces postulé a España y me aceptaron en SCAC. Entonces Caso. un poco por ahí va. O Que sea, lo, son varias que, decisiones también, porque este, sea, también financieras, porque salía igual vivir allá que estar acá, entonces también irse creo que muy joven con nuestra cultura que no está acostumbrada a dejar ir tan joven y yo en verdad a los 18 no me sentía tampoco tan preparado, yo no entiendo mis causas cómo se van y ya está, pero o sea, creo que es algo que es un poco de costumbre también, no es como en Estados Unidos, que la gente a los 18 va a la universidad y se olvida de todo. claro. Acá en Latinoamérica es diferente, pues no es una cultura que hasta por lo menos terminas la universidad y de ahí te vas. Y me gustaba también eso, me gustaba leer, también quedarme un tiempo mejor con mis papás, estar acá, ¿no? Y y eso. Sí, siento que los latinoamericanos somos personas mucho más familiares, ¿no? Justo, De todas maneras, de todas no, no, maneras. no me acuerdo dónde estaba leyendo, pero era en Europa y en Estados Unidos como no son muy apegados, o sea, ya cuando uno es adulto es como raro que todavía haya esa convivencia, digamos como acá en Perú hay, tipo puede vivir la abuela, las tías, y toda tu familia en una sola casa, ¿no? En Estados Unidos es como cada familia tiene su casa, más o Sí. menos así, y es como, no hay mucha unión familiar, y eso es lo caso, ¿no? Ya hablando un poco Es más raro. de, sí, es como, me da mucha curiosidad saber por qué, como, y lo caso es como, ya hablando un poco más de cine, ¿no? Sé que muchos de tus cortometrajes son con una historia detrás. El de Está Estable me parece alucinante. Bueno, si bien es cierto, es un tema de actualidad, es algo con lo que tú has vivido, ¿no? O sea, yo también tuve a mi papá con COVID en una situación muy complicada. Entonces, como escribir, ¿cómo fue ese proceso para ti en escribir Está Estable? Si bien es cierto, es una experiencia tuya, ¿cómo hiciste más o menos para pasar de lo real, de lo que tú habías pasado, a la ficción? Claro, qué buena pregunta. Yo de hecho desde el 2019 estoy intentando que lo que escriba tenga bastante relación conmigo, o por lo menos resuene bastante conmigo, de alguna u otra forma. Quiero, o sea, ya no como contar una historia porque es chévere, sino contar una historia porque realmente me interesa o siento que hay algo conmigo. Entonces, cuando mis papás se enfermaron,
yo lo que hice simplemente fue escribir como un diario, ¿no? Como las cosas que pasaban, como un diario. Lo fui poniendo, porque yo no tenía pensado escribir un corto, simplemente lo fui soltando como un diario. Pero no quería terminar de escribir la historia hasta saber que mis papás están bien, porque no quería escribir hoy día mi papá o mi mamá falleció. Entonces, porque ambos estaban mal. Entonces, una vez que supe que estaban bien, dije, ok, tengo todo esto que está acá, ya sé cómo acaba la historia, entonces voy ahora a lo que era un texto largo en prosa, como si fuera un cuento, lo dividí en escenas en una escaleta. La escaleta básicamente es como la división por escenas, tienes el nombre, el número de la escena, interior, no sé, casa, noche, y describes en una o dos líneas qué es lo que pasa en la escena. No sé, Juan se va a comer pan, ejemplo. Claro, No tiene necesariamente diálogos, puedes ponerle diálogos, pero necesariamente no tiene diálogos. Entonces tomé toda esa escaleta y la escaleta lo que hice fue este, ordenarla para que tuviera sentido en ficción. Y ahora dije, ya, ok, ya escribí todo esto, esto es mío, hay muchas cosas, hay demasiado, entonces hay que ver qué es lo que se tiene que dar, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el problema, cuál va a ser el conflicto. Entonces principalmente opté por la historia de, ok, este padre de Mauricio que quiere decidir si al final internan o no a su mamá. Entonces va a ser centrado en un momento muy específico dentro de lo que pasó, porque tampoco puedes abordar muchos temas. Entonces, fue centrado ahí y todo lo del corto fue ir quitando y quitando y quitando y quitando cosas para que funcione solamente esa historia. claro, Y a lo largo había un hilo narrativo, que es un hilo narrativo de una vincha. Y la vincha es como un objeto que aparece al inicio, al medio y al final, y es la conexión que el personaje tiene con su mamá. Porque al inicio está la vincha completa, que es de la mamá, la mitad de la vincha se rompe, él la repone, la mamá no la quiere y finalmente él se la pone. O sea, como su mamá está con él, ¿no? Una cosa así. Entonces es complicado porque, o sea, es bien chévere y complicado porque primero es mucho, mucho personal, es como un diario, como te digo, y después es ya, cambias el chip y te claro. vuelves como ficción y puedes inventar cosas y cómo hacer una idea, cómo funciona esto mejor, qué escena puedo ponerle antes. Vas eligiendo qué quieres de ficción y qué no quieres de ficción, porque al final es como para que funcione la historia y que funcione lo que estás viendo dentro de todo, ¿no? Entonces hay que elegir qué momentos quedan y qué momentos no quedan. Claro, claro. Algo que yo hago mucho cuando escribo, por ejemplo, a mí, ¿sabes qué? A mí no me sale escribir un guión. O sea, cuando, digamos, tengo una idea y me gustaría desarrollar algo, a veces en mi cabeza como que más o menos, ya en planos a lo que eso se refiere, ya digo, ya, eso va a ser así. Pero al momento de que me tengo que sentar y escribir, hacer el guión netamente me cuesta mucho. Entonces lo que hago es como escribir un cuento o una historia larga y de ahí la leo y eso lo voy pasando, ¿no? Más o menos cómo funciona ese proceso creativo para ti al momento de armar tus guiones. No sé sé que ahora estás a la mira de escribirte un largo, que es, yo recuerdo que habrás escrito, no sé si habrás escrito algún largo para la universidad, es un montón de cosas, tienes que hacer que todas las cosas coincidan, el tema con los personajes también, que sé que eres una persona que ha investigado mucho, ha leído mucho sobre personajes, has entrevistado también, sigo mucho tus podcasts, así que, sí, cómo es ese proceso para ti al momento de sentarte a escribir tus guiones? Depende, en verdad. O sea, porque, por ejemplo, como te digo, en este estable fue esto de escribir un texto largo en prosa soltando muchas cosas y de ahí escaletearlo, que fue relativamente, entre comillas, sencillo. En la universidad nunca he escrito ningún largo porque no hay tiempo de escribir un largo, a menos que sea un curso. Por ejemplo, en la maestría el curso es de 6 meses, tipo, Mm, solamente a escribir largo, solamente. wow. Entonces es como bien dedicado a eso. Entonces, en el caso del largo que estoy escribiendo, que se llama En Lima no hay estrellas fugaces, eh, la, la historia ahorita ya he escrito 2 veces el guión, Oh, hay 2 versiones y ninguna ha quedado. Entonces, pues estoy ahorita en una tercera versión. Y lo primero que hago es lo que pienso, le pongo una libreta, ¿no? Voy ordenando mis ideas en una libreta. Me gusta primero mucho escribir a mano. Bueno, en una libreta. Voy poniendo qué personajes se me ocurren, cuál creo que debería ser el centro de la historia, quién debería ser el protagonista, qué es lo que él quiere, pero qué es lo que necesita. Acá entramos a wants versus needs, en lo que muchos libros de guión hablan, qué es lo que un personaje quiere, pero no mm, lo que necesita, y qué es lo que un personaje necesita, pero que no es lo que necesariamente quiere. Entonces ahí está el cambio, siempre. ¿Qué es lo que nos permite generar un arco de personaje, ¿no? Entonces, primero pensar en eso,
Y de ahí lo que hago es escribo la historia como tú has comentado, de inicio a fin, a mano, tipo, en lo que sucede en mi cuaderno. Plan. Ajá. De ahí mi cuaderno lo tomo y escribo de nuevo la historia de inicio a fin, pero a modo de sinopsis y más corta, tipo de 1 página y media, Mm. en un documento Word. De ahí escribo la historia como un tratamiento que tiene unas 10 páginas, de inicio a fin, pero con mucho más detalle. De ahí paso a escaleta, o sea, ya con ese tratamiento puedo hacer escaleta de nuevo y de la escaleta paso a hacer escenas. Pero de la escaleta siempre trato de ver qué es lo que puede quedar y qué es lo que no puede quedar. ¿No? Me gusta hacer tarjetitas y las pongo en mi pizarrita que está acá atrás. Toda esa pared blanca es una pizarra. Oh, eh, y lo pongo ahí y veo que, ok, qué, no, qué queda, qué no queda. Entonces voy desenvolviendo un poco todo este tema, ¿no? Y ese es un poco mi orden en el que voy. Y después, si no queda, de nuevo empezar de cero. qué locazo, ¿no? O sea, el hecho de escribir guiones para mí siempre es un dolor de cabeza, pero descubrir o darle ese hilito a todas las cosas que uno va haciendo poco a poco, ¿no? Al final se trata de esos procesos que uno toma, ¿no? Más que todo, ¿cómo ves el ejercicio de hacer guión? ¿Qué es qué influencias tomas? Digamos, algo que yo hago, por ejemplo, para escribir algo, siempre trato de verme unas 5 o 6 películas de un tema relacionado a, y un libro también, más o menos qué influencias tomas o, o directores tal vez que te influencien al escribir alguno de tus guiones. No pienso en directores, porque los directores ya van más a lo visual, sino que pienso en películas cuyas historias me vacilen y digo, man, ya, ok, este giro funcionó porque pasa tal cosa, ¿no? Y esta cosa funciona porque han seteado esto en el primer acto, por ejemplo. Entonces veo películas cuyas historias y cuyos guiones como tal me parezcan chéveres y sobre eso ya puedo empezar a trabajar. O sea, para tener ideas, imágenes, igual no veo tantas, sino solamente algunas como para tener alguna idea de cómo lo trabajan. Pero también me gusta leer los guiones, ¿no? O sea, los leo. Leí el guión de Star is Born, de esta Ah, película de John Carney, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. Es una película de John Carney que es de música, que me encanta, que es con unos chibolitos de música, no me acuerdo, Dios mío, ahorita el nombre. Eh, no me acuerdo qué otro, tengo varios, pero me gusta mucho leerlos para saber cómo está puesto en papel, no sé, alguna canción, o alguna cosa, o alguna escena, alguna transición. Es súper importante si quieres dedicarte a escribir, saber cómo lo han contado otras personas y de ahí cómo se ha plasmado en la pantalla. Es bastante importante. Entonces, eso de ahí me gusta mucho, primero eso, y ya después trato de yo tener mi propia voz, ¿no? En ese sentido, claro. ver qué es lo que me gusta, ver cómo lo hago, eh, ver también cómo lo plasmo y cómo lo estructuro, porque para mí al final tiene que tener una buena estructura para que no sea uno formuleico todo, que no tiene, si tiene una estructura, mucha gente confunde estructuración con fórmula y eso no es necesariamente lo mismo, porque una estructura te da un orden en la Mm. narración. Si no tienes estructura, simplemente te va a hacer una película que es un poco más etérea, más como de festivales independientes, que muchas veces pasa, ¿no? Son películas que te narran sobre la vida y cosas que ocurren. Pero estás ahí sentado y es como que, ¿en qué momento pasa algo? No sé si has visto Claro. Licorice y Pizza. ¿Has visto Licorice y Pizza? Todavía no la veo, pero la tengo Es, ahí, es una película que más o menos va por esa onda. Y yo creo que claro. si durase 40 minutos menos, sería una película increíble. Porque es como que, sí, la historia de los dos, pero como no hay una narrativa dentro de todo, entonces estás como que ya, ok, Wow. ya son mini cortos, ¿no? Como que ya. Claro, En son, cierto momento te cansas. según lo que tengo, según porque algo una mala costumbre que tengo yo es que antes de leer un libro o ver una película, digamos si es más o menos comercial o ya ha salido, como busco el nombre y siempre hay alguien que tiene una reseña, un resumen, y es como, lo veo para tal vez ahorrarme la experiencia. Como que siento que debería cambiar en eso. Quiero tocar un tema de que muy locazo, yo también a veces leo guiones y, por ejemplo, con el tema de... A mí me gusta saber mucho que el final, digamos, el final del guión sea más o menos igual al de la película. Por ejemplo, en Taxi Driver,
en la escena donde Travis se encuentra con esta persona que lo rechazó con la chica. En la película, como que simplemente la flaca le dice, eres un héroe, o gracias por traerme, creo que le hizo la carrera del taxi. Este, y la flaca le invita a pasar, y en el guión él acepta y pasa, pero en la película él lo rechaza, ¿no? Y en Ah, mucho, mira, no sí, sabía eso. en la película él se va, le dice, no, estoy bien, gracias, nos veremos otro día. Y en el guión él acepta y entra. Y para mí esto es todo un tema, ¿no? Como, ¿cómo hubiera sido si realmente, o qué decisión tomó el director para que al final le diga como, no, mejor di esto y toma esta acción, ¿no? Me parece muy locazo Es que va bastante más allá, pues, ¿no? Ujú. Porque también puede ser el actor que diga, oye, yo creo que esto no va por acá, yo creo que él seguiría. Y yo creo, por ejemplo, yo soy creyente de que los actores, cuando tienen el papel, ya saben más que tú. O sea, es imposible que tú sepas más que ellos, porque esos manes están que lo viven día a día. O sea, dicen, viven la historia, sienten la historia, interpretan la historia. Entonces, claro, ¿no? Decir que en ese momento el director, o sea, el director puede tener una visión general hacia dónde va la historia, pero también puedes probar, ¿no? Te puedes mandar y puedes decir, ok, ¿qué sientes tú que pasaría acá? Entonces el actor te puede proponer algo, te da algo con lo que se sienta también más cómodo y te puede salir hasta algo mucho más chévere de lo que inicialmente pensaste. Y ahí pues Claro, donde puede cambiar, porque un guión, es lo que no sé cómo lo ven las personas, pero yo lo veo, un guión es como un plano de lo que se va a hacer después. Es un blueprint. O sea, literalmente tú tienes una guía que te va a indicar dónde se va a grabar, qué se va a decir, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y después es como el plano de la casa. wow. Solo que a diferencia de un plano de una casa de verdad, que tienes que respetar al 100%, Ujú. porque si no la casa se te cae. Acá tú puedes probar cosas y el guión es simplemente tu guía, pero tiene que ser un guión bien estructurado, por eso puedes cambiar cosas después, no hay ningún problema, ¿no? Con que cambies las cosas. Entonces, trabajas ahí tu guía, trabajas tranquilo todo, hasta en edición puedes seguir reestructurando y cambiando cosas, porque al final es lo que quede mejor. Claro, y tienes mucha razón al hecho de decir, ¿no? O sea, al final, digamos, el guionista se puede sentar y estructurar al personaje, ¿no? Y crear completamente el personaje y conocerlo, pero al final el que va a vivir esa experiencia es otra persona, es el actor en sí, Claro, ¿no? Es el que, o sea, si tú le pones escenas muy, muy complicadas que involucran sus sentimientos digamos, sentimientos fuertes como una escena de una pelea o un drama, una cosa así, es como que el actor es el que va a estar con todo eso viviéndolo, ¿no? Y es muy locazo. Me gustaría como que saber también cómo sientes que ha ido siendo tu evolución desde la primera vez que dirigiste un corto en la universidad. uff, Es lo caso porque no sé si te ha pasado, pero normalmente la persona que cuando dicen para hacer un corto en la clase, normalmente la persona que se manda a dirigir es la misma persona que hace el guión y casi la mayoría de veces es también la persona que edita. Me ha tocado en clases que ya muchos hablaban, daban ideas, y era como que yo escribía, escribía. Yo siempre era el que menos hablaba. Era como que ya escribía, 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 y decía, ¿ya quién hace el guión? Ya, yo hago el guión. Y era como que de ahí cuando nos juntábamos al momento de dirigir, era como que la gente estaba un poco desordenada. Y también es el orden, ¿no? De que recién estás empezando en la carrera y como que no sabes mucho poco cómo funcionan las posiciones, hablo de primeros ciclos. Entonces es como ya uno que por ahí ya conoce, se manda y bueno, también lo editas, ¿no? ¿Cómo fue para ti desde la primera vez hasta, por ejemplo, hasta este estable? Más o menos, interesante. cómo has ido evolucionando y qué cosas sientes que has aprendido. Es que, ¿sabes qué? El tema también es que no se forman muchos guionistas. Tipo, mucha gente que se forma es guionista y director, pero no hay nadie que diga, oye, yo quiero solamente escribir. O sea, no hay mucha gente que se forma así. Lo cual es un poco sad, es un poco triste porque siempre es bueno tener Claro. historias de otras personas o Y, gente que se especialice en eso. Porque, claro, a veces también es mucho el capricho de, es mi historia, yo la voy a dirigir, pero también claro. necesitamos gente
que se especialice en eso o gente con la que... A mí me encantaría tener una pareja de guión. Es Wow. complicado también encontrar una persona que vaya contigo y esté en el mismo pensamiento, pero sí me encantaría escribir con alguien porque siento que si lo escribo yo solo es solamente una sola visión también un poco muy sesgada de eso. Entonces sí creo en el compañerismo, pero es algo que se ha ganado con el tiempo porque no sé si has escuchado el episodio de mi podcast de Mamá Voy a hacer cine que se llama Dicta Plus, que es una anécdota donde yo cuento que al comienzo era muy dictador. Yo también sentía como que esto es mío, tiene que ser así, porque yo quiero que sea así, porque lo veo así y es tal cual, tal. Hasta el punto en el que en un rodaje, cuando era chivolo, hice llorar a un amigo porque le dije, oh, ¿sabes qué? Agarra bien el boom, ta. Y estábamos encima grabando en su casa, entonces se puso mal, Oh, se puso a llorar. Y yo tampoco había medido mis palabras. Entonces después me junté con mis amigos y conversamos al respecto. Dijimos, claro, es una experiencia de amigos, no puede ser tan mandón. Y yo, tienes toda la razón, sé que fue un error. Entonces, a partir de ahí y desde entonces trato de ser bien colaborativo. O claramente yo tengo una guía, o sea, sé por dónde quiero llevarlo, porque no es una democracia, ¿no? O sea, no es como la mayoría, no, fuera, no es una democracia, es una sola visión que tiene que guiar todo. Pero esa visión se puede nutrir y debe nutrirse de las opiniones de los demás y de lo que los demás puedan aportar al proyecto. Porque tú llamas a personas para que aporten con lo que saben y porque saben más que tú. Entonces, justamente por eso los llamas para ya sea para aportar en el arte, en la elección de foto, en lo que tienen, qué sabor tienen, qué cosas quieren traer, pero obviamente todo bajo una sola visión para que quede un producto redondo, porque si no queda un producto redondo, entonces todas esas visiones se van a juntar y se esparce todo y no queda ujú, sólido. claro. Entonces eso es algo que he aprendido, a colaborar bastante, a escuchar y preguntar bastante. ¿Tú qué piensas? ¿Te parece bien? ¿Te gusta? Bueno, si no les gusta algo y que a mí sí me gusta, veo por qué no y evalúo y al final decido yo. Pero siempre tomo en cuenta las opiniones de los demás, ¿no? Claramente mi voz es la última por ser el director y porque yo tengo que llevar el proyecto adelante, pero sí quiero que todo mi equipo se sienta escuchado, quiero que todo mi equipo sienta que puede dar su opinión, quiero que todo mi set sea súper tranquilo, si al actor no le funciona algo, decirle, oye, ¿te funciona? Escucha, no, ya, ¿qué harías tú? Y converso con ellos sobre qué es lo que pasaría. Mire, si mi director de foto me dice, oh, este plan no me convence, ya, propon algo, no, yo no, proponte algo. Y a veces nos pasó en este estable, que había un par de planos que no quedaban, y le dije a Peñafiel, a Peña, que fue el del cine fotógrafo del corto, oye Peña, no queda bien el cuadro, a mí tampoco me gusta, me dijo él, ya pues proponte algo. Yo te digo, te propongo algo, yo propuse algo, no quedó tan bien, dije, ya proponte algo tú. Él propuso y quedó piolazo su plano. Entonces, es mucho de escuchar, es mucho de saber, de tener un ambiente donde la gente pueda aportar y pueda colaborar. Y eso es lo que al comienzo no sabemos, ¿no? Y también saber soltar, porque siempre cuando comenzamos queremos escribir, dirigir y editar, pero por ejemplo la edición es un proceso en el que yo creo que los directores no debemos estar metidos, al menos no al comienzo, sino dejar que otra persona tipo proponga una visión también de una nueva mirada al corto, porque de este estable hay creo que 10 cortes, porque los primeros tres fueron junto con la editora que se llama Úrsula Coelho. Después ella tuvo que pasar lamentablemente a otro proyecto, entonces yo estuve metido en la edición. No me hubiera gustado tener que editarlo todo, porque sí quería otra voz, pero, Ujú. pero pasé por muchos visionados, no solamente míos, sino también de otras personas. Eric Williams, que es un editor de películas peruanas bien reconocido, Sí, me ayudó wow, bastante. qué paja. Él me dio dos feedbacks bien importantes en dos momentos. Enrica Pérez, que también es una directora peruana, es una amiga mía, entonces también me dio eso, el feedback. Y sobre eso fuimos creando hasta que sale la versión final, ¿no? Pero sí creo que es importante que otra persona edite, de ser posible tener un un co-guionista en lo que escribes, este, o, o una persona diferente que escribe el guión. Y es aprender a soltar al final del día, ¿no? Aprender a soltar y a colaborar, tener un ambiente de trabajo. Claro, que es lo caso primero como lo que comentabas diciendo y justo una cosa me puse a pensar con el tema de los guionistas, Mm, que
mucha gente, como que cuando comienzas, no, normalmente es así, ¿no? Como que tú lo escribes y tú lo diriges, y es como, siento que cuando uno se mete a estudiar cine, tiene que darse cuenta de que también hay un montón de posiciones en las que puedes dedicarte, postproducción, efectos especiales, escribir guiones, sonido, cámara, o sea, realmente el lugar es amplio. Ayer estaba hablando con una diseñadora de modas que comentaba, ahorita estaba en España y dijo que ahora se quería dedicar a diseño de vestuario. Y hablamos un poco de eso con el tema de los colores, cómo te acompañan, ¿no? Y tener al equipo, ¿no? Siento que con el tema de los guionistas, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay tantos guionistas en el Perú, ¿no? O sea, como puede haber, por ejemplo, con el tema de Charlie Kaufman, eh, si no me equivoco, no, es otro director, que es Kaufman, que también es un muy buen guionista, que muchas veces dice, o sea, en una de estas criticaban que él era un buen guionista, que sus guiones eran extraordinarios, pero como director era como que recién estaba entrando en el hecho y de que, Debe ser Charlie Kaufman. sí, debe Porque, ser, claro, debe ser. sí, Es era cierto, como, es cierto. con su última película que estaba, está en Netflix, es como, I'm thinking of ending things. no, es otra, de los ¿No siete, es esa? Los de, siete. en Chicago. Se me fue, no. Ah, no, no es Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, perdóname, que era un buen, disculpa, que era un muy buen guionista, pero como director todavía Sí. la crítica hollywoodense decía que le faltaba a uno, y es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, siento que, o sea, igual, ¿por qué no probar? Pero yo digo, sería interesante que acá en Perú también haya una formación de guión y hay gente que se forme netamente. O sea, tú vas a escribir y dedícate a escribir, o sea, porque escribir también es un arte muy, muy hermoso y es como, a veces siento que el hecho de cuando solo tienes una cosa que hacer y digamos, esa es tu función, la puedes hacer mucho mejor que digamos el hecho de tener que escribir un guión y de ahí tener que dirigirlo y de ahí tal vez tener que editarlo. Yo sé que al comienzo es así y bueno, tú comenzaste haciendo eso y me parece alucinante como todos los cortos que has hecho han sido en su mayoría, o por no decir todos, económicamente hablando, han sido inversión tuya. Eh, Prácticamente. Sí, prácticamente todo, ¿no? ¿Cómo ves el hecho de que, por ejemplo, tú te generas tus propias oportunidades para sacar algo, ¿no? Siento que, y no invalido el apoyo que da DAFO y no sé qué otras organizaciones más habrá para apoyar cortos o largometrajes en el Perú, ¿no? Pero el hecho de tú generarte tus propias oportunidades y decir, bueno, acá la cosa está un poco difícil porque hacer cine en Perú es algo complicado, es algo muy, muy difícil, costoso. Ahora se está haciendo un poco más, ¿no? Pero ¿cómo fue ese momento en el que ya empezaste a ver esto y dijo, quiero hacer esto, conseguir financiación es muy complicado, pero de todas maneras quiero hacerlo y empezaste sobre la marcha? Es que, a ver, nadie te va a dar plata, pues. O sea, nadie cuando comienzas a dar plata para que grabes algo, tienes que tener algo grabado para poder hacerlo. Y, y yo lo que he tenido es, bueno, uno, el privilegio de haber nacido en una familia, claro, de clase media, o clase media alta, por suerte. O sea, digo media alta porque he podido estudiar en una universidad privada, igual que mis hermanos en una universidad privada. Entonces, uno, saber que no he nacido necesitando que subsistir el día a día. Entonces eso me da a mí la oportunidad de tener otras cosas y enfocar mis objetivos y necesidades en otras cosas, como por ejemplo contar historias. Número dos, o sea, contar con lo que tengo, ¿no? Porque yo sé que quería dirigir, pero yo sé que nadie a los 19 años me va a decir, oye, toma $1 millón o toma, no sé, 1000 soles y grábate algo. Si uno, no tienes nada que mostrar y dos, no has demostrado lo que vales, ¿no? Tienes que demostrar lo que vales, tienes que demostrar que sabes. Entonces todo eso ha sido de pequeños ahorros, de cosas, de mis amigos, cada uno poniendo 100 soles, grabamos algo, porque también están en la misma onda que yo de hacer cine. Entonces era hacer cine también en conjunto. Ahora, poco a poco, también hacer cine se vuelve más y más y más caro. O sea, porque vas aumentando en profesionalismo y tus producciones se vuelven
inevitablemente más caras. Ujú. De haber comenzado con cortos de 300, 400, 500 soles, que sí puede ser mucho, pero también algunas personas no estoy negando, pero también se puede hacer algo con 30 soles. De hecho, los dos cortos que salieron en la tele los hice con 30 soles, que me costó 30 soles por pasaje de taxi nomás, porque mis amigos no me cobraron, la cámara la compré yo ahí intercambiando mi batería. Entonces, a lo que voy es que puedes hacer y puedes contar historias con tus patas con un celular hoy en día que tiene una gran resolución. Te las ingenias para cómo contarlas, ves la forma, sacas algo y vas siguiendo y sacas y sacas y sacas y sacas y sacas hasta que poco a poco vas uno mejorando y vas teniendo otros ingresos para ir mejorando y reinvirtiendo tus cosas. Inviertes en una camarita, inviertes primero, en vez de cámara, mejor invertir en iluminación de todas maneras, iluminación y sonido de todas maneras. Eso le va a dar un recontra plus a absolutamente todo lo que hagas. Eh, y entonces vas subiendo, vas aumentando, vas aumentando, vas aumentando, vas trabajando tú también y cada vez tienes la posibilidad de invertir más dinero en lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, en este estable, si bien recaudamos 6.000, yo invertí casi 3.000 que había ahorrado por un Wow, año. Entonces, wow. ha sido, o sea, el corto costó como 7.000 algo, si no me estoy equivocando de hacer, sobró algo de dinero que lo donamos 500 soles y los otros 700 fueron para hacer las recompensas de los productores ejecutivos y para el equipo. Entonces, y yo, claro, de ahí también estaban incluidos unos 2.500 3.000 creo que Wow. fueron, que también ha sido ahorro propio, ¿no? O sea, ahorro propio durante un año, ya ahorrando, sabiendo que iba a ser el corto. Entonces, también tienes que... ¿Has visto Full Metal Alchemist Brotherhood? Sí, El anime, claro. ya. Sí, sí. Es el intercambio equivalente. Para Wow. obtener algo tienes que sacrificar algo de igual valor. En este caso el valor es monetario, es tu tiempo, pero si quieres al final tener algo paja, va a valer la pena. Entonces es exactamente lo mismo. Tienes que poner las horas, tienes que trabajar, chambearlo duro para que finalmente te quede algo en lo que estés orgulloso, que te diviertas, que te guste y que veas realmente que ha valido la pena. Ahora, nada es algo seguro. Y eso es algo que asusta y es algo que tienes que, bueno, no tienes que, sino uno tiene que, que tiene que aprender a lidiar, que nada es una apuesta segura, todos efectivamente una apuesta. Ya sea que estudies, o sea, ya sea que te dediques al mercado de stocks, al Bitcoin, la misma vaina, todo es muy volátil porque no sabes si tu apuesta finalmente va a salir bien hasta que lo hagas. Pero claramente tener un bagaje, tener un oficio previo, te da cada vez más la seguridad de que esa apuesta pueda ser positiva, ¿no? Entonces es Claro. todo un tema. Sí, y tienes razón, o sea, en el hecho del tema de que nadie te regala nada, y al comienzo es así, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comencé a hacer el podcast era como hacerlo, yo antes, cuando yo vivía en Lima, era hacerlo en un cuartito, en mi casa vivían 15 personas, y mi cuarto estaba en un lugar donde era el pasadizo, todo el mundo pasaba y al costado estaba el baño. Entonces era lidiar con todo eso y el tema de que cada uno, como te decía, no generarte tus propias oportunidades, realmente es algo muy locazo. Y me gusta mucho el hecho de que dices, o sea, a veces, y esto lo aprendí, lo comentó Franco Bernasconi en un podcast de qué valor le das al dinero, ¿no? Si es simplemente como, o sea, tú puedes tener 2.000 soles y con ese dinero, o te puedes comprar, por así decirlo, un iPhone o cierta cosa, o invertirlo en algo que al final va a tener un valor para ti, ¿no? Un valor mucho más allá de lo material. Y el hecho de tú juntar ese dinero y saber que todo lo invertido va a ir a algo que realmente te apasiona, te gusta, yo creo que al final el resultado es gratificante y muy El valioso. intercambio equivalente. Claro. La ley del intercambio equivalente. Sí, es muy interesante, ¿no? ¿Cómo más o menos ves por ejemplo, creo que tú estás yendo por esa línea de lo independiente, ¿no? ¿Cómo más o menos puedes ver en perspectiva el cine independiente? No sé si sigues la página en Instagram Cine Peruano. Veo que mucha No, sí gente, lo sé. sí, veo muchos cortometrajes, veo que muchas personas sacan sus cortometrajes largos, y es muy interesante que yo creo que nos damos cuenta de que sí hay industria. Solo que tal vez No no. hay industria. No hay industria. ¿Todavía sientes que no hay Es industria? que para que haya industria
la gente tiene que netamente, el 50% más uno, tiene que literalmente vivir de eso. O sea, todo el Oh, día wow. pero acá no hay, o sea, No hay- estamos en formación de industria. claro, claro. Diría yo, o sea, para mí. Wow. Qué lo caso. No lo había visto de esa manera, ¿no? Pero es muy, muy chévere de que, bueno, mucha gente que por ahí puede haber pasado la misma historia que tú estés sacando, este producto visual. ¿Cómo ves al cine independiente en el Perú? Y como comentabas, ¿no? Recién estamos creciendo y estamos como formándonos por así, en unos años poder decir, tenemos una industria cinematográfica en el Perú. Sí, eso es totalmente cierto. Hay un montón de gente, hay un montón de cineastas muy pajas que están ahorita surgiendo y que tienen. ¡Oh, mi cuello! Dios mío. Que tienen historias ahorita muy chéveres, están muy bacán en su chamba. Me parece que de acá a unos años van a haber un montón de películas bien, bien, bien interesantes de cine independiente. Y a mí me encanta el cine independiente, pero no solamente quiero ser cine independiente, sino también quiero ser cine comercial. Claro, Porque me encanta el cine comercial, me fascina ver. Mañana voy a ir al Batman y yo me muero de ganas de hacer esas películas gigantescas, espectaculares. Volver al futuro, mi pobre angelito. Pero me encanta la época de los 80 donde eran historias clásicas, pero que pegaban súper bien. Hoy en claro. día no sé qué onda con las historias que son gigantescas, que ya no pegan tan bien como las 80. No tienen esa magia, siento yo, que ha perdido mucho. Pero me encanta el cine comercial, me encanta el cine independiente. Creo que son dos mercados muy diferentes y que ambos se necesitan el uno al otro para que la industria pueda crecer. Porque uno te va a seguir formando también un poco en cultura, en artistas, el otro te va a seguir entreteniendo y entretener no está para absolutamente nada mal, ¿no? Y si te Ujú. entretiene y te deja una historia que queda contigo, como Full Metal Alchemist que te entretiene y te cuenta una historia que queda contigo, Claro. este, entonces 10 de 10, o como Demons, o como los animes, pues, ¿no? Demon Slayer, Full Metal Claro, Alchemist, todo. justo te iba a decir eso, o sea, con el tema de muchos animes, por ejemplo, yo no veía animes, he sido una persona de que en el colegio molestaba mucho a la gente que veía animes, entonces es como, Sí, a, sí, ha a- surgido lo claro, mismo. es muy lo caso de que, y por ejemplo, yo por ese, era como me daba mucha curiosidad y del único que sabía era Dragon Ball, ¿no? Pero mucho más allá de que cuando tú preguntas te dicen como Kimetsu no Yaiba o Shingeki no Kyojin, como nombres netamente en japonés, en mi cole era como, te fastidiaban, y no que, por no querer entrar a ese círculo, como que lo dejé mucho de lado. En pandemia he visto muchos animes y yo digo como el trasfondo o como lo que se quiere enseñar es, Es lo siento máximo. que, claro, es lo más, y es profundo, o sea, es como por ejemplo cuando vi Evangelion y de ahí como Ah, yo que, no lo he visto todavía. oh, uf, Pero bueno, profundizar en los personajes, también con Demon Slayer, ¿no? La historia de Tanjiro y con otros, ¿no? Sí, siento que, con Ghibli, el estudio Ghibli, que me parece alucinante lo que hace con sus películas y el mensaje que quiere transmitir. Es muy chévere. sí, en verdad es muy paja. O sea, es que creo que el anime es como el pico del cine comercial, donde tienes una historia o sea, tienes personajes, una historia que pega súper bien con la gente, te puede volver millonario, pero no deja de ser algo que tiene capas, ¿no? No es algo superficial. Claro. Que eso es lo que se le critica muchas veces al cine comercial, que es algo superficial, pero creo que si lo haces con capas, te entretiene, te engancha y lo logras. Puf, man, qué bestia, es una maquinaria eso para chocar y golpeas con todo, pues. Es increíble, o sea, es bien paja. Con el tema del cine comercial, ¿no? Por ejemplo, siento que ahora hacen historias más que todo con el hecho que para vender, que tratar de contar algo, ¿no? O sea, me decías que en los Mucho 80 sí. en los 90 y es muy locazo, ¿no? Porque, o sea, uno estudiando la historia del cine, te das cuenta de que, o sea, yo siento que ahora se hace crítica al cine comercial, pero cine comercial siempre hubo. O sea, desde los inicios del Claro, cine, de toda la justo vida. sí, sí, en TikTok hay un mexicano que colecciona películas de Criterion Collection, si no me equivoco, Ujú. y habla, ¿no? Y él dijo como, si no me equivoco, en los 40, en los 50, como Hollywood empezó a sacar 200 películas al año de cine así como que netamente comercial, como que tenían expectativas de vender, y era como,
algo muy interesante que dijo que muchos directores habían participado en esas, o se habían dado cuenta de eso, entonces como que, por ejemplo, Hitchcock y otros más de contemporáneos a él, también dijeron, bueno, vamos a ser masivos, pero vamos a hacer obras de arte, ¿no? Y como sacaron un cine más, como por decirlo, Es que comer. encontrar ese punto entre el uno y el otro es como Denis Villeneuve, ¿no? Que Denis Villeneuve, su Ajá, cine es súper, o sea, es como Dune es un espectáculo, Arrival es una cosa increíble, Prisoners, que es una belleza de película, y el claro. man sabe cómo contarlo, ¿no? Igual que Fincher con Seven, que lo hace súper bien, o sea, Spielberg que también mezcla el uno y el otro, ¿no? Y logra contarte bien paja todo, entonces es que si lo encuentras y logras como tener este punto entre el uno y el otro, vas a simplemente ser un genio de genios y un crack. Totalmente, ¿no? O sea, y llegó justo esta etapa del blockbuster y comenzamos hablando de Star Wars, también salió Jurassic Park y es como la gente, siento que esa fue una época donde la gente masificó ir al cine. O sea, creo que de ahí salió ir al cine en grandes masas. Pero yo no entiendo por qué la gente le tira caca al cine comercial cuando hay o sea, Star Wars es lo máximo, mano. Es Ujú. increíble. ¿Quién no quisiera crear algo como Star Wars? O Sí, como Spider-Man, o como Batman. No sé, mucho claro, hate, creo. claro. Se lee muy mal, pero claro, no está mal. Es increíble. Es lo caso que lleves gente al cine, ¿no? Y es como que no solo conozcas la película de Star Wars, no, la película de Star Wars de George Lucas, donde actúa tal actor, tal actor, tal actor, y es como conocer un poco más y tal vez interesarte por la actuación y ir a sus películas, ¿no? Yo siento que una cosa también te lleva a la otra. Sí, ¿sabes quién lo hacen paja hoy en día? Los coreanos, los de Corea del Sur. Uh, Mi mamá se ha pegado con K-dramas y yo de vez en cuando veo con ella. Este, y veo un par de capítulos de algo y es como que es la mezcla perfecta entre algo comercial y fácil de hacer, o sea, no fácil de hacer, sino como fácil de comunicar, pero con un mensaje profundo que te deja pero, enseñanza. Y mi mamá nos dice en el desayuno, esta serie está buenaza porque me deja entender tal y te conviene tal, y no solamente esto, sino también te da este mensaje. Y yo, man, ya tiene capas y efectivamente es bien chévere. Tipo, ahorita, ¿cuál es una que me dio risa que era como una comedia que también tiene capas? Es esta de Aterrizaje de emergencia en mi corazón, algo así. No me oh, acuerdo. Algo así. Es una coreana, pero buena. O sea, wow. buena, buena, chévere. Qué paja. Por ejemplo, justo algo que te iba a decir, por ejemplo, el juego de calamar también ha sido una serie que el año pasado pegó y este año ha recibido nominaciones, ha ganado premios. Este, Es una serie, es buenísima. sí, sí. Y es Y, comercial gigantescamente. y, y- Pero no deja y- de tener capas. claro, y algo que te iba a decir, por ejemplo, respecto al cine asiático, que ya desde muchos años, o bueno, desde hace ya 3 4 años, está teniendo mucho más pegada. Por ejemplo, Parasite, se la llevó en su... Creo que desde Parasite, ¿ah? Claro, desde Parasite, viene luchándola un poco antes, pero ya en festivales independientes. Y, Sí, y, sí, sí. y, por ejemplo, Asia también, ¿no? todo el mundo dice que este año Drive My Car de Hamaguchi se la va a llevar en internacional y en mejor película. ¿Ya la viste? Yo todavía no la veo. No, yo ahorita estoy viendo Asako and I y Happy Hour, que son de Hamaguchi también. No las he visto. Sí, No he visto sí, ninguna. son larguísimas. Las películas, por ejemplo, Happy Hour de Hamaguchi tiene 5 horas y media. Bueno, esa Sí, pues de películas larguísimas. No sé cómo. ¿Cuál ha sido la película más larga que has visto? haría la justicia de Zack Snyder. Sí, dura casi 4 horas, ¿no? Si no me equivoco. La vi de una sentada con mis hermanos. Ah, Buena película, ¿qué tal porque la ni siquiera experiencia? hicimos una pausa para ir al baño a la mitad, porque Ajá, creímos que en la parte 5 te puedes poner una pausa, vas al baño, tomas tu agüita y regresas. Pero la vimos de sentada, pausa ahí, baño, regresamos. lo caso. Wow. Es que la película es muy buena, o sea, no se compara para nada con la Sí. de Dios Freedom, que es una caca. Esa de ahí, la Y, de Zack Snyder, es buenaza. y para mí, esa película fue muy emotiva porque se le dedicaba a su hija.
era Sí. el momento, todo, y el hecho del fandom, ¿no? O sea, DC es como, ha hecho una nueva versión de la Ley de la Justicia básicamente por el fandom. O sea, Sí. los fans era como queremos a Snyder, y era como que le dieron No, la... es porque había mercado, pues, ¿no? O sea, tienes a alguien a quien venderle. Si no, nadie te Claro, pide, o sea, no le vas a dar a la gente algo gratis. ¿No? claro, Ay, y es como, o sea, se estrenó en pandemia, y es como más o menos cómo fue tu perspectiva, y yo siento que las series, el cine en general, ha salvado o ha sido gran partícipe de mucha gente los primeros meses de cuarentena, ¿no? En los que, o sea, tenías a toda tu familia metida en tu casa, y es como siempre, varios amigos que estaban en el cine, como que básicamente hablaban sobre eso, ¿no? Que el cine, bueno, no salvar del todo, pero fueron un gran generador de entretenimiento para tal vez unir a las familias, para que estén ahí. Mi familia se unía dos veces a la semana a ver películas. Veíamos películas qué malísimas, bonito, qué bonito. veíamos películas malísimas y de Disney por mis sobrinas, pero siento que es un hecho muy interesante, ¿no? O sea, Yo con mi familia seguimos viendo una película a la semana por lo menos, o al menos un capítulo de una serie, una o dos veces a la semana, mientras almorzamos, porque todos estamos haciendo todavía el virtual. Entonces, hasta que comience la universidad por lo menos, y voy a tener que ir a dictar clases ahí. Este, pero sí, yo creo que la gente a veces ha menospreciado como que, carajo, con tu camarita y ya está. Pero no, man. O sea, ves la pandemia y necesitas el arte, necesitas música, necesitas películas, necesitas series. ¿Y quién está detrás ahí para hacerlo? Escritores, guionistas, directores de arte, directores de foto, gente que se saca la mugre para que te lo puedas ver y disfrutes ahí claro, en tu casa. O sea, es un escape, es un relajo mental también que es necesario, es vital en la vida. Necesitamos historias, ya sea que vengan de cuentos, de libros, del otro, pero necesitamos historias para poder seguir viviendo tranquilos. Si no, vamos a vivir una vida horrible con las noticias y todo lo demás. Necesitamos distraernos y creer en algo. O sea, ¿por qué creemos en Full Metal Alchemist? ¿Por qué creemos en que las cosas que nos pasan negativas nos dan un corazón finalmente de acero para poder soportar todo? Porque nos dan enseñanzas de vida, ¿no? claro. Entonces, las enseñanzas de vida nos las quedamos y esas historias quedan con nosotros en nuestro corazón, ¿no? Ya sean series, películas, animes, libros. Claro, y es muy locazo ahora que me pongo a pensar en el hecho de que el arte nos ayudó mucho. Justo quería comentarte, más o menos, con todo esto que estamos viviendo, a mí me parece algo muy locazo. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo lo de la guerra en Europa, lo de Rusia y Ucrania, y es como, justo hay una página de cinéfilos que dijeron como que una guía de películas, y también recomendaron Chernobyl para entender más o menos el conflicto que hay entre ucranianos y rusos, y también como el día de ayer, que fue el 8 de marzo, también una amiga que es crítica de cine, puso, ¿no?, películas para más o menos homenajear a las mujeres que hacen cine, y es como siento que el cine de una u otra manera también es un acompañante histórico a muchos Por sucesos supuesto, que por pasan. supuesto. Lo hiciste tú con Está Estable, y justo quería hacerte la pregunta de que más o menos cuál es ese concepto que tienes para crear las historias. ¿No tienes un cortometraje que habla sobre el terrorismo, los estragos? Por ejemplo, lo asimilo mucho con la película Cherry de los hermanos Russo. No sé si la has visto, donde actúa Tom No la he Holland. visto. Ya, bueno, Es la de que sí, la de los tienen hermanos Russo. en un ano, creo, algo La así. que sale en la cámara, o sea, es lo caso, y es como, a veces digo, siento que ha sido a mí me gustó, siento que ha sido un muy buen intento de los hermanos Rousseau de salir de un cine de superhéroes, donde todo es efectos especiales, a tal vez querer contar una historia, y así como dices, ¿no? O sea, como ya en Marvel tienes un nivel de miles de millones invertidos en esto, en la película utilizar todos esos recursos. O sea, uno ve la película
y tú ves lo que pueden hacer con las cámaras, los recursos que usan, ¿no? Y siento que es de mucha ayuda, pero lo relaciono de que el personaje de Cherry Tom Holland tenía pesadillas con cuando escuchaba, por ejemplo, me vacila mucho cuando prendes la licuadora y asimilarlo con el sonido de un helicóptero, ese tipo de historias, ¿no? También con la del Alzheimer, juegas con la cámara, más o menos cuál es esa motivación para creer, para querer crear tus historias, qué es el tipo de historias que quisieras contar, ¿no? Y una de las cosas es como, que me decían a mí, es como, tú escribe y haz el cine que te gustaría ver a ti. Entonces, como Exacto. más o menos cuál es esa narrativa a la que aspiras contar, la que se estaba contando también. Mm, Es raro, ¿no? No sé cómo definirlo, pero yo diría que es más como las historias que simplemente me salen del corazón, ¿no? No es como, no es algo que sienta que tenga planificado, sino son historias que realmente digo, necesito contar esto. O sea, me muero por contarlo, me muero por verlo realizado, me muero por hacerlo, entonces quiero hacer esto. Y sin querer queriendo también me he dado cuenta que mi cine es bastante social. O sea, no es algo que vea y tiene mucho que ver porque muchas cosas de la vida, en verdad, me llegan a la punta del nepe. Entonces quiero tocar esos temas, me interesan tocarlos, me interesa exponerlos, me interesa sacarlos a flote y también exponer qué es lo que pienso yo de la vida, ¿no? Porque al fin yo llego a la conclusión después de muchas horas de podcast que he escuchado, que siento que las películas son como un ensayo. O sea, bueno, al menos las que te quedan contigo son Claro. como un ensayo donde un autor pone su punto de vista respecto a algo, ya sea, no sé, el aborto, ya sea, no sé, la vida, los sueños, pone su punto de vista respecto a algo y tú decides cómo tomar ese punto de vista. Si se queda o no contigo ya depende de ti, pero las más sinceras y las que más feeling tienen son las que tienen un punto de vista de alguien para exponerte una idea. Wow, Y eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero exponerte una idea de algo wow, de, que me gusta y que por lo claro. menos me choca o me mueve de alguna u otra forma. Claro, no sé si una de ¿cuál? Bueno, es una, justo estaba viendo una de tus historias y no sé si te gusta mucho 1917, la Qué chévere. sí, bastante con el tema por ejemplo, el director, San Méndez. Sam Mendes, que dirigió mi película favorita, que es Belleza Americana. Ah, es chévere esa película. Bien paja. Fue la primera película que vi y dije como, wow, quisiera ver más películas así. Es paja esa película. Sí, es paja la película. La contó y más o menos la historia se basó en su abuelo, que le narró sucesos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el hecho de que tú dices generar estas películas que con experiencias que has vivido o con cosas que te gustaría contar sobre la problemática, ¿no? O sea, a veces siento que por ejemplo, esta película de Franco Finocchiaro, Larga Distancia, él me comentaba y decía como hacer también películas respecto al entorno en donde vives, ¿no? Su película siento que es muy, muy limeña. Es, Ya, sí he escuchado. sí, yo realmente la veo y es como, wow. Es limeña, 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 pero no es un Lima donde tratamos de buscar los barrios, por así decirlo, presentar lo más feo de Lima. Es una película que muestra eh, lugares iluminados de Lima grabado en estos entornos, ¿no? Entonces es como ese tipo de historias que quiere contar, ¿no? Y ahora entrando un poco más al podcast, que realmente es algo que hago, que me gusta un montón. ¿Cómo comenzó? Recuerdo que hace tiempazo te escribí el 2020, 2019, si no me equivoco. Yo hablaba con una amiga y le decía, quiero hacer un podcast de cine, porque hay una página en YouTube, hay un canal que se llama Film Reel, no sé si lo, Ah, si lo sabes. claro, Film Ride, Claro, por supuesto. ellos, es lo caso porque a mí me gusta cómo ellos hacen un corto y ahí te enseñan el making of, ¿no? Pero Sí. estos patas graban con anamórfico, Pero han empezado de bien claro, abajo.
un ajo. Bien abajo. Y es lo que hace. Yo dije yo, bueno, más o menos me voy a tomar de esto, pero aplacé un poco más el proyecto que yo tenía sobre esto y conocí el guión al render, que para mí ha sido una guía en muchas cosas. Recuerdo que tienes un episodio con una guionista, si no me equivoco, y ¿Úrsula? creo que sí, claro, con Úrsula, y sacas hablas de dos libros que estaban en inglés, si no me equivoco. Los busqué, uno creo que lo llegué a descargar y por ahí lo he estado leyendo, pero es muy locazo lo que yo siento que a veces el podcast, ¿no? Y con mamá voy a hacer cine, donde narras cómo es tu experiencia, cómo ha sido, y lo que es también hacer cine en el Perú, ¿no? Lo que significa hacer cine en el Perú, ¿no? ¿Cómo comienza esta decisión para ti de decir como, quiero comenzar a hacer podcast? ¿Y por qué elegiste el formato del podcast? Bueno, yo quería hacer un canal de YouTube, pero quería hacer también entrevistas largas. Entonces dije, ya, voy a hacer un podcast de cuáles partes puedo cortar y hacer un canal de YouTube. Entonces iba por ahí. Y definitivamente una de mis inspiraciones era Film Riot, estaba Indie Mogul, estaba... me encanta el Ride On del sindicato de guionistas de Estados Unidos, me encanta Script Notes, entonces todas esas cosas me encantaban, pero yo no había visto que se había hecho en Perú, entonces dije, ya, voy a aprovechar los contactos que tengo, que puedo hacer a lo largo de la carrera, y entrevistar gente para que den su conocimiento a otras personas. Originalmente lo íbamos a hablar en presencial, pero llegó la pandemia, y bueno, nos fregó el plan, pero igual decidimos continuar virtual y así nació del guión al render, que era el proceso de cada una de las personas, de cineastas establecidos, desde el guión hasta el render final. Em, Lamentablemente con el tiempo era más complicado conseguir los invitados y era una chambaza editarlo. Entonces se murió en la segunda temporada, pero yo aún así me moría de ganas de seguir hablando porque me gusta conversar y me gusta dar mi opinión de diferentes cosas. Y tengo mi causa Pedro, que Pedro también le gusta conversar. Entonces le propuse la idea de hacer un podcast juntos, que sea más tranquilo, que sea algo fácil de editar, ¿no? Que no nos compliquemos la vida. Y así nació Mamá Voy a Hacer Cine, que ya hasta la próxima semana regresa. Bueno, la próxima semana es quincena de marzo. Claro. No sé cuándo sale este, pero quincena de marzo. Está regresando. Ah, ya, ese episodio sale fines de marzo, si no me equivoco, por ahí. Entonces ya deberíamos haber salido Sí, para ese época. totalmente. ¿Y cómo se surgió esta idea de, o sea, si me la cuentas te juntaste con Pedro, que querían hacer un podcast de todas maneras, era hablar del cine? ¿Cómo más o menos sientes que va la estructura de ese podcast, no? No hay mucha estructura, la verdad. Es más una conversación entre dos patas, Ujú. o sea, porque nos gusta conversar. Es, bueno, la única estructura es el inicio, hablamos qué tal, cómo está, qué tal tu semana, todo tranquilo, y después presentamos el tema y empezamos a hablar sobre el tema. El tema sí lo conversamos antes, el tema sí hablamos un poco antes, y bueno, después de que cada uno ha terminado de decir lo que tiene que decir, va el cierre, entonces presentamos las redes sociales y finalmente entra la musiquita del outro. Pero dentro de como tal no hay una estructura, Claro, sino es simplemente dos amigos conversando y jodiéndose el uno al otro respecto a un tema, ¿no? Que es lo más orgánico que se nos ocurrió hacer, porque es literalmente lo que nos gusta, pero sin dejar de dar valor a la gente, sin dejar de dar información que es buena, relevante y divertida a nuestra audiencia, ¿no? claro, claro. Y es muy chévere porque hablas de cine y es como a partir de una experiencia, era como yo, no sé, ¿cuál fue el episodio que me puse a escuchar? Si se podía hacer cine independiente en el Perú, era respecto al cine independiente en el Perú, y era como que era muy, muy interesante lo que planteaban, lo que ustedes decían que significaba hacerlo, ¿no? También la otra cuenta que tienes de qué mierda ver, que es Mm. como que te juntaste con tus patas, creo que me gustaría que me cuentes cómo comenzó y cómo llegaste a eso. Bueno, son causas del cole, Rodrigo Pérez y Giovanni Reyes, y tenemos un grupo de WhatsApp y Rodrigo propuso para juntarnos a ver películas por la pandemia.
fue justo en pandemia. Y solamente Giovanni y yo y un pata más respondimos. Y nos juntamos en un grupo, y nos juntamos en un Zoom a conversar. Y creo que, no me acuerdo si él o Giovanni lanzaron la idea de hacer una página de Instagram. Y dije, oye, me parece bravaza la idea. Hay que hacerlo. ¿Cómo nos ponemos? Ya, hay que ponerle qué mierda a ver, porque no sabemos qué mierda a ver. Y quedó, hicimos el logo en base a los colores de Netflix y demás. Y es un relajo para nosotros tres. Es como vemos cosas, las recomendamos, hacemos un review, lo subimos. En TikTok ha pegado bien, por suerte. Entonces, simplemente es como. También es un relajo, no es algo que nadie nos haya dicho o nos pague por Claro, hacer, sino porque nos divierte. A mí me divierte, me parece súper. Al toque hacer un TikTok desde acá de mi cuarto, sin mucha edición, y eso es lo paja, ¿no? O sea, claro. simplemente nació y bueno, continúa. A veces es chévere cuando haces algo, lo simple que te puede llegar a resultar hacerlo, ¿no? Por ejemplo, qué mierda, a ver, siento que, y estos lugares en donde recomiendan, siento que es una gran ayuda, porque mira, ahora tenemos un montón de plataformas de streaming Sí, hay demasiado. donde podemos ver literalmente millones o miles de películas y es como, el hecho de elegir algo, no sé si te ha pasado, yo me he tirado media hora en HBO o en Amazon o Netflix, es como, ¿qué veo? Ya quiero ver una serie, pero ¿qué serie veo? Y es como, te estás ahí, estás ahí, estás ahí, Sí, estás ahí, sí, estás sí ahí, me ha estás pasado ahí. también. Uh, Sí, 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 es todo un tema es encontrar a sí, veces algo. y es como, cuando lo encuentras, es como, ah, ya se te ha pasado el tiempo, tal vez tienes que hacer otras cosas y a veces ni lo ves, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva o más o menos, mucha gente dice que ahora nos hemos dado cuenta que el cine está muerto o que el cine piensa bueno, no tanto el cine, sino las salas de cine, la experiencia. Yo creo que no es tanto así, pero algo que no podemos ignorar es que el streaming ahora ha tomado una gran participación incluso el streaming deportivo. Ahora tenemos a ESPN que podemos ver, por ejemplo, ya antes todo lo que era deportes lo veía en la tele, ahora lo veo en Star. Entonces es como que siento que poco a poco el streaming está ganando mucho más. No sé si tal vez en Estados Unidos ya la gente no ve televisión o simplemente su televisión pone sus canales por streaming. ¿Cómo más o menos sientes la pegada de estas plataformas? El No streaming sé, es la nueva tele, ¿ves? ¿No? sí, no sé si conoces Movie. Sí, sí lo conozco. Movie No tengo para la cuenta, pero sí conozco. Movie es, me dijeron que en un grupo que hice con gente de la U de Lima, era, me dijeron que puedes poner tu correo o puedes registrarte Sí, con tu te correo. anima y te da $1, creo, cuesta Claro, $1. es $1, ajá. Sí, aún no lo he hecho, debería. Pero sí, yo creo que O sea, yo le digo a mi papá, oye, papá, pensé por qué pagamos cable. Pagamos cable solamente por el internet, pero canales vemos nacionales nomás. Veo Canal N, el 2, el 4. De ahí Ujú. nada más. Y yo todo lo vemos mi mamá es full Netflix, full Netflix. Yo también streaming. Mi red social que más consumo es YouTube. Para todo el día en YouTube. Sí, yo también. Me encanta YouTube. Entonces sí, yo creo que poco a poco el streaming va a tomar un montón de cosas, pero no se compara al cine. O sea, el cine es Claro, la pantalla gigante, estás tranquilo, es la tienes la experiencia, experiencia. claro. Ahora, no significa que no puedas acomodar tu casa para que se vea bien el stream, porque yo tengo acá, por suerte, en mi casa una tele grande, una barra de sonido, con un subwoofer que se escucha bien paja. Entonces, no tengo mucho que envidiarle a una película. Entonces, si la encuentro en una calidad muy buena, la puedo streamear en 4K en la tele y es increíble, es lo máximo. Claro. Pero claro, ir al cine nuevamente es otra experiencia diferente, ¿no? O sea, yo no creo que vaya a morir jamás el cine, porque el cine se siente totalmente distinto al streaming, pero tampoco creo que el streaming vaya a matar al cine, es porque son cosas distintas, en mi opinión, ¿no? Son cosas bien distintas. Puede matar a la tele, eso sí, yo creo que sí lo va a matar en algún momento, Ujú. porque ya todo lo puedes streamear en verdad y estás mucho más tranquilo. eh, por lo menos en la tele pagada, porque la televisión nacional siempre va a estar, ¿no? Siempre va a Claro. estar ahí y te da noticias y te da cosas, claro, que eso no está en streaming, pero sí. Sí, y es como justo me puse a pensar un poco de que realmente el streaming, el tema de las películas, por ejemplo, Twitch, está tomando mucho poder
con respecto, por ejemplo, los juegos, la gente hace noticias por Twitch, ¿no? Y justo ayer me puse a ver el tema de Ibai, cómo Ibai fue atacado por la prensa española, bueno, la prensa deportiva española, ¿no? Y era justo un tema de que por qué a él sí y a otros no, al fin era porque, pucha, cuando los jugadores se reúnen con él, no es que Ibai va y les pregunta como, ¿por qué no metiste gol en tu último partido? Claro, O te por explica, supuesto. él va y es como mucho más humano, ¿no? Entonces es como que, Más cómodo también. sí, entonces, Más cómodo. y también a veces me pongo, lo llevé, lo relacioné totalmente con la prensa peruana. Este, como que tal vez en vez de ir a, yo dije, ¿cómo será hacer un podcast? Y es como con alguien, digamos, de la farándula peruana, y que cuando la primera pregunta sea de atacar, ¿no? Es como o ir a buscar el titular. Yo siento que por eso los podcasts, los podcasts netamente con las entrevistas que se hacen para ver el lado humano de las personas, ¿no? Y no simplemente sacar algo y como que, oh, esta persona dijo esto. Y también con muchas cosas. YouTube se está posicionando de una manera. Siento que en Perú aún como no hay un gran mercado como tal vez lo hay en Estados Unidos o incluso en México, que sí crecen bastante, ¿no? Así que es muy locazo, y yo realmente estoy mucho a la expectativa de cómo esto se va a ir desarrollando, ¿no? Porque eso es el comienzo, el tema de los podcasts que están entrando acá en el Perú y otras cosas también. Pucha, sí. Ojalá, yo creo que igual es como todo, pues, ¿no? Es una industria en crecimiento. Definitivamente lo que un podcast busca no es un titular, sino es como proveer información buena, valiosa, que la gente quiera rescatar. No es como que vayas a amor, amor, amor y te digan, ya, pero ¿por qué le sacas la vuelta tal efecto? No, sino es como es un lugar más tranquilo, más de conversación, no de ataque, ¿no? Entonces, eso me gusta, eso me parece bacán de lo que hacemos, ¿no? Claro, totalmente, Sebas. Muchas gracias realmente por darte el tiempo de estar acá en el podcast, ya que te sigo desde hace muchos años y que se ha dado la oportunidad ahora. Es muy, muy locazo. Voy a estar siguiendo. No sé si cuándo se estrena, está estable, tiene una fecha de estreno. Va a estrenarse de acá a 3 años en redes. La piensan festivalear, o sea, Por claro. supuesto, ha nacido con la idea de ser festivaleado. Wow, qué paja. Así que ya me hemos mandado, vamos a ver qué sale. Wow. Antes de cerrar, ¿cómo es el tema de festivalear algo? Siempre me da curiosidad, porque es un tema de inversión también. Sí. Hablando de, tal vez no festivalear de manera como Cannes, estos lugares, ¿no? Pero el hecho de promover tu corto o en otros casos el largo, es todo un tema, es toda una travesía económica y como Sí. de contactos y todo. ¿Cómo es esto? ¿Has vivido En esta realidad travesía? tienes que ver dónde quieres estrenar, es importante, porque el festival de estreno marca la vida del corto o de la película, ya sea que estrenes en algún lugar importante o en algún lugar menos importante, eso va a marcar la vida de tu película porque va a ser el estreno de algo. Entonces ubicas dónde estrenas. De ahí tienes que ver qué es lo que tienes entre manos y ver a qué festivales puedes mandarlo, porque un corto de terror no puede ser mandado a un mismo lugar que un corto de drama. Son públicos diferentes, son objetivos diferentes, son cosas muy diferentes también. Entonces hay que saber hacia dónde lo mandas. Y en base a eso vas evaluando a dónde lo quieres mandar. Ahora también es una apuesta, porque puedes apostar, te bajas tus $40 y no entra, ¿no? Y pasas al siguiente. Entonces es nuevamente una apuesta que tienes que más o menos ver hacia dónde vas. Y de ahí ya vas decidiendo por qué es lo que eliges. Pero es chequear en las páginas de festivales, ver cuáles son las fechas, cuáles puedes mandar, chequear. Es Claro. un latón, pero hay que hacerlo. Buenazo. Entonces, igual vamos a estar a la expectativa de tus próximos proyectos, de tu podcast también, Mamá Voy a hacer cine, que realmente me salva en muchas cosas. Qué bueno. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Sebas, por darte el tiempo de estar acá en el De nada, podcast. amigo. Qué gusto. Gracias a ti por tenerme. Buenazo. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?